Queridos hermanos, acabamos de escuchar una de las parábolas más duras y más dramáticas de las que Jesús cuenta en el Evangelio de Lucas. La parábola del rico y del pobre, del rico Epulón y de Lázaro el pobre. Rico Epulón. Epulón no es un nombre. Epulón es una palabra griega que significa banqueteador. Es decir, un rico, un hombre que había hecho del lujo, de la fiesta, de la avaricia, de la posesión de sus riquezas, el fin de su propia vida, hasta el punto de identificarse con toda esa serie de pecados que le habían llevado a no darse cuenta de que a la puerta de su casa había un pobre que sí tiene nombre, Lázaro. Tal es así, fijaos, que incluso en la liturgia de difuntos se le menciona al pobre Lázaro. Hay un canto que dice: y junto a Lázaro, pobre en esta vida, tengas un descanso eterno. Porque sabemos que Lázaro estaba en lo que ellos llaman el seno de Abraham, que es lo mismo que nosotros llamamos el cielo, la presencia de Dios. Claro, una lectura abusiva de esta parábola podría darnos a entender que esto del cielo o del infierno puede ser una cuestión de ricos o pobres, como si los ricos por ser ricos fuesen al infierno y los pobres por ser pobres fuesen al cielo. Y no es así. La riqueza o la pobreza no es condición para ir al cielo o para ir al infierno, sino lo que tú hagas con esa riqueza o con esa pobreza en la que vives. Ahí tenéis al rico. Había hecho un despilfarro de sus riquezas. Había endurecido su corazón. No era capaz de reconocer al pobre, que solo quería alimentarse de las migajas de su mesa. Pero ante Dios, nadie es pobre y nadie es rico. Dios es el único justo y Dios pone a cada uno en su lugar. Fijaos que la segunda parte de la parábola es un diálogo entre dos muertos. Lázaro ha muerto y está en el seno de Abraham, en el cielo, y el rico, anónimo, ha muerto y está en el infierno, siendo torturado. Y este diálogo que nos plantea el Señor en la parábola es súper interesante, porque en primer lugar el rico le pide consuelo. Dile a Lázaro que moje su dedo en agua y venga a calmarme la sed que me está quemando. Un consuelo. Y frente a ese consuelo que pide, Abraham le recuerda al rico que él recibió ya un consuelo en esta vida, pero que usó mal de esas riquezas. Y sin embargo, Lázaro, que había vivido pobre, que había tenido desconsuelos, que no había tenido ningún alma misericordiosa que lo ayudara, ahora ante Dios está recibiendo lo que en vida le negaron los hombres. Y esto es una primera enseñanza. Porque a veces pensamos, no pasan cosas así en la vida, ¿verdad?, que Dios no es justo. ¿Cuántas veces ante una muerte decimos, esto no es justo? Una expresión que nos sale así como a voz de pronto. Esto no es justo. Y pensamos que Dios no es justo. Pues ahí se nos demuestra que Dios sí es justo. Pero la justicia de Dios no se da en este mundo. En este mundo se da una libertad.
Y esa libertad la podemos usar bien o la podemos usar mal. Pero Dios nos deja libres. Dios nos deja libres. Solamente después de la muerte es donde tenemos que enfrentarnos a un juicio particular, al juicio de Dios. Donde Dios pone tu vida ante ti y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con la vida que te concedí? ¿Qué has hecho con los bienes que te permití ganar? ¿Qué has hecho con los hijos que te mandé para que cuidaras y los educaras? Entonces, ante eso, pues hay dos opciones. O reconocer el bien que Dios ha hecho en mi vida y haber sido coherente con ese bien, entonces somos justificados por su gracia y entramos en el cielo. Porque el cielo es el estado de los que están perfectamente purificados y justificados. O podemos rechazar a Dios, incluso ante Él, rechazarlo por nuestros actos y entonces, como el rico, ir al infierno. El infierno es el estado de los que han muerto en pecado mortal, de los que han rechazado a Dios, no han querido saber nada de Dios y ahora sus obras los acusan ante Dios. O bien puede ocurrirnos que reconozcamos la bondad de Dios y digamos, Señor, no fui todo lo bueno que quisiste, no fui todo lo perfecto que quisiste que fuera, pero te amo, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Y entonces los que mueren en gracia de Dios, pero sin estar perfectamente purificados, van a ese estado de purificación que llamamos purgatorio, para que ahí, digamos, en el fuego del amor de Dios, terminen de purificarse y entren plenamente en el cielo. Vamos a avanzar en el diálogo entre Abraham y el rico. Porque el rico le dice, mira, manda a Lázaro, porque tengo 11 hermanos. Y si le escuchan y ven que un muerto resucita y le cuentan todo lo que hay aquí, lo mismo se arrepienten, ¿verdad? Y se salvan. La respuesta que le da Abraham, mira, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen, que es lo mismo que decir, tienen las escrituras. Y eso es lo que a nosotros se nos ha dado. Uno puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo vivir de manera que Dios sea agradable? Que mi vida sea agradable para Dios. Tienes las escrituras. Tienes la predicación de la iglesia, que te está llamando al bien, que te llama a caminar por la verdad. Eso es lo que tienes que guiarte. Y no te engañes, porque hay mucha gente que vive engañada y dicen, bueno, yo puedo vivir como quiera, porque al final de la vida, antes de morirme, me arrepiento, Dios me perdona y voy al cielo. ¡No! ¡Eso es mentira! Eso no funciona así. La gracia de la salvación final, del perdón final, es una gracia que Dios concede, pero no tenemos derecho a ella. No podemos vivir pensando que al final de la vida yo me arrepiento y haga. No. Lo tendrás si Dios te concede un perdón final. Yo recuerdo cuando vine a este pueblo un hombre murió y fui varias veces a su casa, no se quería confesar ni quería nada. Un hombre bueno, una familia buena, me acogían, sí. Bueno, aún queda mucho para morirme, aún queda mucho para morirme. Y ya la última vez que fui a verle, le dije, fulanito, ya no queda tanto. Ya te quedan días u horas. Y yo he venido aquí para que te pongas en paz con Dios y te salves. Y ese hombre, con las fuerzas que ya tenía, que eran muy poquitas, pidió perdón de sus pecados, le fueron absueltos, recibió unción. Y al menos, por nuestra parte, quedó preparado para el encuentro con Dios. Bueno, eso es un ejemplo para que veáis cómo Dios concede una gracia final. Pero ¿cuántos hay que Dios no se la concede? Que mueren de golpe, que mueren
por un derrame cerebral, que mueren por un infarto, que mueren por un accidente de tráfico, y a saber. Eso no lo tenemos nosotros. A nosotros lo que se nos da es la gracia de cada día. Escuchar la palabra de Dios, la tradición de los apóstoles, la predicación de la Iglesia, vivir de los sacramentos, confesión frecuente, la Eucaristía semanal. Eso es lo que se nos ha dado. Y eso es lo que la Iglesia nos ha dicho. Si vives esto, puedes salvarte. Si no lo vives, ya nosotros no sabemos qué podemos hacer contigo. Eso es lo que significa. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Que te está hablando la Escritura, que te está hablando la Iglesia. No seas duro de corazón, no seas duro de mente. Porque la salvación es eterna. Y esta vida dura unos años. Una persona se puede morir con 20 años, con 5 años, o se puede morir con 96. ¿Y qué son 96 años comparados con la eternidad? ¿Qué son 20 añitos comparados con la eternidad? No son nada. Y en 20 años o en 96 años te lo estás jugando todo. Te lo juegas todo la carta. Hay otros que se engañan y dicen, bueno, porque como Dios es misericordioso, pues ya, no os engañéis, hijos. Esta vida nuestra que estamos viviendo ahora, es el tiempo de la misericordia. Ahora es cuando Dios despliega su misericordia sobre ti. Porque hasta el día que te mueras puedes fallar muchas veces. Te puedes equivocar, puedes meter la pata, pecar. Y entonces Dios te da su perdón, su gracia, su misericordia, pone los sacramentos para ti. Pero el día que cierras los ojos a este mundo y te mueres, ya no es tiempo de misericordia. Es tiempo de justicia de Dios, de justicia divina. Y vuelvo a repetiros, es el momento en que Dios pone delante de ti la vida y dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Por tanto, este Evangelio nos llama, primeramente, a usar bien de las riquezas. Usar bien de las riquezas significa saber que vienen de Dios y yo lo poquito que tengo es para vivir bien. Eso es lógico y normal, ¿verdad? Pero también es para que otros vivan bien. Ser generosos, compartir. No dejar nunca que los pobres nos mueran al lado. Lo que hemos aprendido de nuestros mayores, compartir el plato de comida, compartir el dinero. Eso es lo primero que nos enseña este Evangelio. Y segundo, nos enseña la realidad también que hay después de la muerte. Y cómo la salvación de nuestra alma depende de lo que hagamos en esta vida y la guía para conducirnos a la salvación está en la Escritura, en la predicación de la Iglesia, en los sacramentos y en la caridad que ejerzamos en este mundo. Pues nada más, que Dios nos lo conceda y que el arcángel San Miguel, como condujo al alma del pobre Lázaro, también conduzca nuestra vida y nuestras almas un día a la presencia de Dios. Que así sea.